En televisión, mientras estamos preproduciendo algo, estamos grabando y está saliendo al aire, y mientras seguimos, digamos, están como muy cruzados todos los procesos. Pero aún así tenemos una etapa de desarrollo en la que tenemos desde la concepción de la idea antes de la grabación y que abarcamos una serie de actividades, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Vamos a definir el tema, vamos a definir los objetivos, vamos a definir el contenido del programa, que es decir, el género, el formato, la duración, el público al cual estamos apuntando. Vamos a hacer todo el proceso de investigación, que es lo que ustedes estuvieron haciendo estos días, para poder diseñar la producción. Entonces, en el diseño de esa producción está la ambientación, la escenografía, los talentos, que después también vamos a tener que adaptar. Porque, ¿qué pasaría si ustedes arman hoy una carpeta para Telefe y Telefe les dice que no, pero se abre una puerta en América, o viceversa? Entonces, en toda esta etapa es fundamental generar las condiciones óptimas para que el proyecto audiovisual llegue a buen puerto. Ahora bien, cuando ya empezamos con la etapa de la preproducción y las grabaciones, que va a depender de si estamos haciendo un programa grabado, un programa en vivo y demás, vamos a contar con esta herramienta fundamental que se llama rutina. Es como si dijéramos el elemento básico para la organización, para poder planificar. Así como hemos visto que hay planillas de diversos tipos en cine, en televisión nos pasa lo mismo. Modelos de rutina hay muchos. Lo importante es que todo el equipo maneje el mismo modelo, ¿sí? Porque lo que la rutina nos va a dar es la estructura narrativa del programa. O sea, nos va a marcar el ritmo, nos va a marcar el manejo de los tiempos y por lo tanto nos va a permitir tener claro y poder prever cuáles son los requerimientos técnicos, los requerimientos humanos, la logística que necesitamos, los materiales, es decir, todo el apoyo que se necesita para lograr esa producción. Y por lo tanto, como siempre, nos permite optimizar los recursos por un lado y también saber financieramente cuál es nuestra necesidad. La realización de esta rutina, de esta herramienta fundamental, la va a llevar adelante el equipo de contenidos. Y dentro del equipo de contenidos, en realidad, es responsabilidad del productor ejecutivo, ¿sí? Muchas veces en el día a día puede tener designado un productor de piso que desarrolle, pero en realidad el responsable de esa rutina es el productor ejecutivo. Ustedes van a manejarse con una rutina muy estándar, pero va a depender del programa. Si hablamos de una carrera de autos, habrán visto que en determinadas curvas o en determinados lugares hay carteles auspiciantes, ¿sí? Bueno, eso es un compromiso comercial asumido desde antes por el canal de televisión, por el área de comercialización. Y entonces en esa rutina va a estar establecido que se tiene que ver eso. O sea, no puede haber un cambio de cámara, no puede haber en ese momento un primer plano a algo que esté pasando, porque se sabe que en esas curvas sí o sí la cámara tiene que estar enfocando a esa publicidad. Entonces eso va a estar volcado en la rutina. O si tenemos un PNT que está en un determinado momento del programa, que nosotros no lo vamos a tomar en cuenta en nuestra rutina, en nuestro trabajo práctico, pero tienen que saber que cuando hablamos del costo del segundo, en el Excel que ustedes tienen, hay un punto que dice ubicación. Está el PNT, que es publicidad que va dentro de la artística del programa, pero también hay un plus por ubicación. Si ese PNT está en un determinado lugar, cuesta más caro. Bueno, cuando el productor ejecutivo ya sabe cómo son esas publicidades, esos segundos que se vendieron, los va a tener que incluir en la rutina, porque esto lo tiene que tener en cuenta y lo va a tener que saber quien conduzca el programa. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Dentro de lo que es una rutina, de cómo se arma una rutina, hay algunas variables que pueden sufrir modificaciones y otras que no. Hay bloques que son inmodificables, es decir, que siempre van a mantener su formato, su duración,
tanto, por ejemplo, la apertura de un programa, el cierre de un programa, o separadores que ya están establecidos, estos van a ser siempre los mismos. Entonces, no van a tener, es como una constante de ese formato, ¿sí? O determinadas gráficas. Es como que le da el límite de sección a un programa. Abre, cierra partes, estos serían inmodificables. Y además permiten, lo charlábamos la vez pasada, permiten como identificar la identidad del canal o de ese horario determinado. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, que puede ser un tema musical que se escuche y que identifique una parte del programa? Eso va a estar en la rutina. O las placas de crónica, decíamos la otra vez. Es lo mismo. Nos identifica ese espacio. Después tenemos algunos bloques o algunas partes que son aptas a modificaciones. Por ejemplo, una entrevista que despierta mucho interés en el público, sube el rating y demás. Entonces, todo el equipo tiene que saber que esto puede suceder. Digamos, que desde el control pueden hacer más extenso y después van a tener que acortar algo. Pero entonces ya sabemos que son partes modificables. O una entrevista telefónica que se hace más larga o se hace más corta, depende. Podemos estimar, pero no es determinante el tiempo, porque depende de la contraparte, de si nos atienden, de si está disponible, de si se corta o no se corta, con lo cual vamos a estimar un tiempo que quizás lo tengamos que cubrir con otra cosa si no se cumple nuestra expectativa, lo tenemos que manejar lo mejor posible. Y después tenemos algunos bloques que van a tener una modificación, acá dice analizable, en realidad es una modificación absoluta. Si hay una catástrofe o si estamos en época de elecciones o ahora, por ejemplo, con el coronavirus, puede estar pasando cualquier cosa. Ahora, si pasa algo muy serio o, por ejemplo, va a hablar el presidente de la nación anunciando las nuevas medidas, qué sé yo, en el momento en el que presidencia dicen ahora se corta lo que esté sucediendo y se corta, digamos. Entonces, esto siempre en la televisión, sobre todo cuando va en vivo, hay que estar muy pendientes de esto. Cuando el programa es grabado, nosotros grabamos según nuestra rutina y sabemos que después lo va a cortar directamente el canal cuando suceda algo. La rutina es una planilla, es un Excel que está diseñado en columnas, no existe un modelo único. Lo importante es que sea de fácil lectura y que nosotros podamos entender claramente no solo qué bloque es, sino de dónde viene el material que se va a emitir en ese momento, cómo es el contenido y exactamente la duración. Exactamente la duración. No puede ser, nunca puede ser más o menos, excepto esto que decíamos, una sección en la que puede ser un poquito más larga, un poquito más corta, pero siempre tiene que estar dentro de unos determinados márgenes. En la primera columna hay un montón de modelos. Yo les digo uno, digamos, como para que entiendan de qué estamos hablando. En la primera columna, que tiene una B y una L, es un bloque, es decir, el número de bloque en el que se encuentra ese contenido. Si ustedes ven, está como dividido. Primero dice todo bloque 1, después hay un espacio, que es lo que sería el espacio publicitario, y empieza el bloque 2 y así. Y entonces vamos a ver todo lo que sucede, es absolutamente detallada. Porque en el sector lo que vamos a poner es cómo es la condición del material que se va a emitir. Si es algo que se graba en el piso, si es algo que es un tape, si es un vivo, si es exteriores. Digamos, todo eso lo ponemos ahí en sector. Después, la tercera columna es el decorado. Entonces ahí vamos a indicar en qué espacio se desarrolla esa situación. Porque eso nos permite, y le permite al equipo, saber cuál es el sector que está activo. Vieron que en un estudio hay momentos en los que se ilumina una parte o se ilumina otra según esto. Cuál sea el decorado en el que se desarrolla esa parte del programa. Entonces ahí vamos a determinar cuáles son los decorados. Si ustedes ven en el ejemplo, no sé si llegan a leer, pero dice gradas, sector 1, escenario. Digamos, eso es lo que nos permite que los equipos que el equipo esté trabajando mientras está sucediendo algo, saber lo que viene después, por ejemplo.
¿sí? Y que las cámaras se enciendan las que se deben encender, las luces las que se deben encender, digamos, todo el equipo enfocado en esta rutina. Después tenemos la sección. La sección es una columna que nos dice cuál es el segmento del programa en el que nos encontramos, que puede ser la sección de espectáculos, de deportes. Acá dice, bueno, lo primero que dice es la presentación, la apertura del programa, vivo en el piso, después la presentación de un segundo conductor, las notas del día, la presentación de una determinada nota, el recital y el cierre de bloque, ¿sí? Y entonces después, inmediatamente, la columna de al lado nos dice cuál es el contenido, es decir, qué se desarrolla en esa sección. Entonces, por ejemplo, dice presentación, entonces ahí van los títulos de apertura. Esto ya sabemos que es de lo que no se modifica. Después tenemos la apertura del programa, el conductor 1 abre y presenta una banda. Entonces después tenemos vivo en el piso, en la sección que dice, el bloque sigue siendo el 1, es una parte del piso, el decorado es un escenario, la sección es un vivo en el piso parte 1, el contenido es la banda que acaba de presentar el conductor. Después del escenario vamos al sector 1, donde se va a presentar un conductor, el conductor 1 presenta al conductor 2 y el conductor 2 pide avances. Entonces pasamos a otra sección, seguimos en el mismo sector 1, pero pasamos a las notas del día. Y en el contenido se muestran avances de las notas que vamos a tener mientras los conductores hablan. Después pasamos a la presentación de esa nota, donde los conductores piden la nota, y entonces ahí vamos a un tape. Nos fuimos del piso, vamos a un tape, donde la sección dice el recital, porque lo que se va a mostrar es un tape con un resumen de un concierto. Y después vamos al cierre de bloque con un clip editado. Entonces, al lado de la columna de contenido dice tiempo. Por un lado dice tiempo, puede decir tiempo, puede decir TP, que es tiempo de piso. Y después el tiempo total. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner lo que dura cada uno de esos pequeños sectores, de esas pequeñas secciones, y las voy sumando al tiempo total. Porque yo sé que el tiempo total al final de mi rutina tiene que dar el tiempo que dura el programa, sea 30 minutos, 1 hora o sea un programa de 24 horas. ¿Sí? Cualquier programa tiene su rutina. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, los títulos de apertura tienen 10 segundos. Entonces, en tiempo total dice 0,10. Le sigue la apertura del programa del primer conductor, que dice que dura 15 segundos. Entonces, ahí ya tengo 25 segundos. Y después la banda va a tocar un tema de 4 minutos. Entonces, en el tiempo total, yo tengo 4 minutos con 25. ¿Sí? Y así vamos sumando. Por ejemplo, el primero es un tape, dice, bloque 1, sector tape, sección presentación, contenido, títulos de apertura. Eso dura 10 segundos. Claro. Y después en la última dice tiempo total. Entonces, y el tiempo total sería 0,10. 0,10. ¿No? Pero en el segundo sector que dice piso, gradas, qué sé yo, que dice 15 segundos, en el tiempo total se suma al primero, entonces ahí tengo ya 25. Ahí va, claro, perfecto. Entonces lo que me va a mostrando es cuánto dura cada bloque y cuánto da el tiempo total. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando armen su rutina, en el tiempo en el que vamos a la tanda publicitaria, ustedes no suman ese tiempo de segundos que ustedes vendieron. Si ustedes miran, el bloque 1 termina con un tiempo de 10 minutos 50 segundos. El bloque 2, lo primero que tiene es la apertura del bloque, que dura 15 segundos. Y entonces el tiempo total es 11:05, no le sumo el tiempo que yo me fui a la tanda publicitaria. La rutina es el esqueleto de ese programa, ¿sí? Entonces, en ese esqueleto yo voy a volcar todo, inclusive
o compromisos comerciales dentro de la artística, ¿sí? No, nada que ver tiene esto con la tanda publicitaria. Y además vamos a tener un modelo de desglose que es muy similar si es ficción o no ficción y si es cine o televisión, ¿sí? El breakdown es una hoja de desglose de las cuales hay un montón de modelos y yo acá simplemente les muestro un modelo en el que dice cuál es el nombre de la producción, cuál es la escena, si es interior-exterior, día, noche, descripción. Pero ves, por ejemplo, este modelo que les puse acá se refiere a un programa de no ficción. Entonces la descripción es reportaje sobre lo que los consumidores compran y cuánto gastan con motivo de la Navidad. No estoy hablando de una ficción, estoy hablando de salir a la calle a hacer notas. Pero en mi hoja de desglose los rubros son muy similares a los que usamos cuando hicimos historias breves, porque tengo que poner cuál es el elenco, cuál es la locación, qué efectos especiales tengo, qué equipo técnico voy a necesitar, cuál es el vestuario, el maquillaje, si tengo vehículos, si tengo sonidos especiales. Y por ejemplo, esta hoja de ejemplo en la nota de producción dice: elaborar los oficios necesarios para que autoricen grabación en las locaciones definidas, en fechas y horas señaladas. Portar sus respectivos gafetes todo el staff de unidad móvil. Un ejemplo clarísimo de modelo de desglose, ¿sí? Y lo que decíamos, cada equipo va a diseñar el suyo, pero todos tienen que tener lo mismo. Esto es fundamental porque sobre todo no estamos hablando de una ficción, entonces tenemos que tener muy claro, si bien podemos tener variaciones, pero ya sabemos a dónde vamos a tener que pedir los permisos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar, vamos a saber que no solo los requerimientos generales como los de cine, digamos, sino que también vamos a saber si vamos a necesitar apoyos de videograf, porque esto le va a servir después al que lo edite, si necesitamos determinada logística o determinada coordinación con los invitados, si necesitamos, esto me parece que no lo dice acá, pero es esto, vamos a tener que saber si, fundamental, tiene que decir si esto va en vivo o grabado, porque también la técnica va a ser diferente si va en vivo o grabado. Es decir, es un desglose calendarizado sería, porque nos va a permitir saber, por ejemplo, qué tipos de permisos y a dónde tenemos. Si vamos a ir a centros comerciales, vamos a necesitar, si es un shopping, vamos a necesitar un permiso especial para poder ingresar. Si bien es diferente, porque cuando grabamos una ficción, tienen que cerrar y demás. Cuando va un equipo periodístico es mucho más sencillo, pero los permisos los necesitamos igual.